Gálatas capítulo 3, del verso 6 al 14. ¿Lo tiene? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Bueno, siéntese, hermano, puede sentarse. Bueno, este es el tema número 8, hermano, de esta carta de los Gálatas. Son textos pues un poquito complicados de poderlos exponer, ¿verdad? Pero siempre le pedimos ayuda al Señor, amén. Y este tema 8 como título es el ejemplo de fe de Abraham, un ejemplo para nosotros. Amén, ese es el título. La clase pasada, hermano, fue el tema número 7, que creo que fue el viernes pasado, ¿verdad? Fue el tema número 7. Y en esa clase estuvimos viendo sobre la necedad de los Gálatas, donde el apóstol Pablo da unas fuertes reprensiones, unas duras reprensiones. El apóstol a través de esta carta, fíjese bien, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta este capítulo 3 que estamos abordando, en esas reprensiones como que él va subiendo de tono. Recordemos que cuando él escribe esta carta como que está, bueno, no como que está, sino está molesto. Nosotros al poder bien estudiar esta carta e ir viendo la manera como él va escribiendo, pues ese tono como que va subiendo de él. Es decir, como si nosotros lo estuviéramos escuchando a él, todo esto, pues así lo sentimos como que va subiendo de tono lo que él va diciendo. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos a través de lo que él va dictando. Lo vemos a través de lo que él va dictando. Es como cuando alguien, lo repetí en la clase pasada, es como cuando alguien te envía un mensaje, ¿no? Como que cuando alguien te habla por teléfono y no le contestas, y te habla 2 veces y no le contestas, y pues está enojada la persona, entonces te manda un texto. Y en ese texto te mando un texto, ¿no? Tan grande que ya sea por Messenger, por WhatsApp, y tú al leerlo, tú te das cuenta que no necesitas oír la voz de esa persona, pero tú te das cuenta en el mensaje que la persona está enojada, que después ya te piden disculpas, ¿verdad? Después de haber mandado el mensaje. Bueno, las palabras de esta carta así es. Vemos el enojo del apóstol Pablo. Así es esta carta. Conforme vamos leyendo, el tono de las letras va subiendo, mostrando el lado humano de Pablo, mostrando el carácter, mostrando su celo, y él no esconde su enojo. El apóstol Pablo no esconde su enojo. Aquí lo vemos claramente que él está enojado. ¿Qué hemos visto? Pues número 1, hemos visto que Pablo expone que los que enseñan un evangelio diferente traen mucho daño a la iglesia, y usa una palabra muy fuerte que es anatema. Imagínense, anatema. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿verdad? Experiencias místicas, muchas experiencias que el día de hoy se hablan, ¿verdad? Es decir, si aún nosotros un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea anatema. Es decir, Pablo pone como autoridad principal de la iglesia la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Pablo exhorta de una manera fuerte a los Gálatas también por su poco celo en la doctrina. Y eso también existe en el tiempo de hoy. Hay muy poco celo por doctrinas fundamentales que nos imparte la palabra del Señor.
Más adelante, Pablo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Da una fuerte exhortación a Pedro, y esa exhortación lo hace públicamente, y lo hace porque Pedro, hermano, pues es un líder prominente de la iglesia en general, y esa reprensión fue necesaria. ¿Por qué? Ya lo vimos, ¿verdad? Pedro estaba actuando de una manera incorrecta, y con su actitud, porque con nuestra actitud también predicamos, ¿eh? Con nuestra actitud también predicamos. Y con su actitud, Pedro estaba avalando la doctrina de los judaizantes, tanto que Bernabé fue arrastrado a actuar en hipocresía. Ahora, no es que Pedro no tuviera claro el mensaje, no. Pedro tenía claro el mensaje, mas sin embargo, por miedo al que dirán, por miedo a los judaizantes, comenzó a actuar de una manera hipócrita. ¿Qué le dice Pablo a Pedro? Le deja saber qué es lo que hace la ley y qué es lo que hace la gracia, aunque Pedro ya lo sabía, pero se lo dice públicamente, pero era necesario. Pablo le dice a Pedro, ya no vivo yo por la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca tuvo intención de dar vida, y le da una declaración, un texto muy bonito, ¿no? Que nosotros a veces lo hemos tomado para uno, cuando le dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién le ha dicho eso? Porque realmente así es, ¿verdad? Pero ¿qué le está diciendo? Es decir, en el contexto de esa reprensión, Pablo expresa que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. No somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, una vez que Pablo, hermano, le da esa reprensión, y en el verso 21 del capítulo 2, le dice, no desecho la gracia de Dios, Pablo está enfatizando algo muy importante, algo que nosotros como cristianos, conforme pasen los años, no debemos de dejar. Número uno, Pablo tiene un celo por la doctrina, tiene una firmeza en la doctrina, no fluctúa, ¿okay? No es alguien que fluctúa. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con los Gálatas. Entraron en un estado fluctuante, los Gálatas, en un estado fluctuante. Y así pasa el tiempo de hoy, hermano. Un día creen una cosa, otro día creen otra cosa, un día son cantantes, al otro día son pastores, al otro día el que es pastor se hace profeta, y el otro día el que se hace supuestamente profeta se hace apóstoles, aunque no hay apóstoles, y el otro día el que es apóstol se hace patriarca, y el otro día se hace querubín, y el otro día pues ya son falsos cristos, falsos mesías. Son fluctuantes, no saben en qué decidirse, no saben ni lo que son. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está confrontando a los Gálatas, y para llevarlos a pensar, eso ya lo vimos en la clase pasada, en los primeros 5 versículos del capítulo 3, Pablo sigue en esa misma línea de pensamiento y les hace 5 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es, cuando alguien hace una pregunta retórica, tiene la intención de que uno mismo se conteste por lógica, ¿no? Les hace 5 preguntas retóricas. Es decir, con esas 5 preguntas retóricas que le hace Pablo a los Gálatas, los lleva a ver Gálatas, usen su discernimiento. Los lleva a eso, como un buen maestro. A ver, Gálatas, les voy a preguntar esto y ustedes mismos se van a contestar. Usen su discernimiento. Como decir, Gálatas, no sean tan necios. Usen su discernimiento, examinen el mensaje, tengan los ojos abiertos. Gálatas, recuerden que el mensaje que recibieron cuando estuve con ustedes, y vean la diferencia del mensaje de los judaizantes. Y como dijimos la clase pasada, somos llamados a eso también, a usar, ¿qué, hermanos? El discernimiento. El discernimiento. Es decir, Pablo los reprende, hermano, por necios, porque no usaron su discernimiento. Y ya dijimos lo que significa la palabra necios, ¿verdad? Es una palabra fuerte. Y realmente no los reprende porque no sean inteligentes. Los Gálatas, hermanos, son inteligentes. Sin embargo, los reprende por su pereza, por su negligencia, porque se quedaron callados cuando llegaron los judaizantes y vinieron y los embaucaron. Es decir, la insensatez de los Gálatas no era porque no fueran inteligentes o seres pensantes, no, ellos eran seres pensantes porque recibieron la palabra del Señor al principio. Sin embargo, la insensatez de los Gálatas era porque se hicieron negligentes, perezosos, blandeques, se quedaron callados y le dijeron amén a todo lo que les decía los hermanos judaizantes. No son hermanos, ¿verdad? Los judaizantes.
¿Qué les pregunta en el versículo 2 del capítulo 3? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Es decir, ellos ya sabían que era por fe, mas sin embargo habían hecho a un lado el mensaje. Repito, ¿a dónde los quiere llevar Pablo en esas preguntas retóricas? Usen su discernimiento. En el verso 3 le dice, tan necios sois. Otra traducción dice, tan torpes. Así le dice a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, esto habla de que los Gálatas habían comenzado por la gracia. Fíjese, hermano, por la gracia, por la obra del Espíritu Santo que regenera los corazones, y ahora van a terminar creyendo que era obra de ellos, por sus esfuerzos, por sus méritos. En el verso 4 del capítulo 3 les vuelve a hacer otra pregunta. Aquel pues que os suministra y hace maravillas entre vosotros. Y ahí va la pregunta, ¿los hace por las obras de la ley? Es decir, ¿los hace por sus esfuerzos o por el oír con fe? Es decir, ¿qué le dice Pablo? Pablo le dice que el Espíritu Santo que les fue dado por gracia y que hace maravillas, ¿lo hace porque ustedes hacen obras o por la gracia de Dios? A ver, pregunta, hermano. Las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, ¿lo hace porque nosotros hacemos algo o por su gracia? Por su gracia. ¿Verdad? Por su gracia. Amén. Como aquellos, las iglesias que creen en el diezmo, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo le doy al Señor porque el Señor me tiene que dar. Como si el Señor se endeudara con nosotros. No, todo lo que nos da el Señor es por su gracia. Hermano, ¿cuál era el problema de los Gálatas? El problema de los Gálatas es el mismo problema que le pasa a muchos cristianos de hoy en día. ¿Cuál? El problema de ellos es que los Gálatas les hicieron creer que lo que son y lo que iban a obtener eran por méritos de ellos. Como decir, Señor, yo ya hice esto, ahora tú me tienes que dar esto. Como si el Señor se hiciera deudor de nosotros. Hermano, ¿usted cree que el cielo se lo gana haciendo obras? No, no crea eso. El cielo es dado por el sacrificio de Cristo. Nosotros hacemos obras porque ya recibimos la salvación y hacemos obras por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento a Dios. Pero el cielo nosotros lo hemos obtenido no por nosotros, sino porque alguien murió en la cruz, alguien sufrió y resucitó, nada más por el Señor Jesucristo. Entonces, en estos 5 versículos del capítulo 3, donde Pablo les hace 5 preguntas retóricas, el mismo apóstol Pablo se los contesta a ellos, ¿verdad? Les contesta. Ahora, una vez que Pablo les hace estas 5 preguntas retóricas que tienen, fíjese, una combinación con duras exhortaciones, así como un maestro, Así como un maestro de escuela que regaña a sus alumnos y después cuando los regaña, porque ya vimos, ¿verdad?, cómo los regaña en esos 5 versículos, ¿no? Los regaña fuertemente, así como un maestro y después va y dice al maestro, bueno, me voy a calmar, pues respiro, cuento hasta 10. Y una vez que cuenta hasta 10, ¿no?, se sienta y Pablo ahora les va a explicar desde el verso 6, fíjese bien, hermano, desde el verso 6 lo que leímos, hasta el verso 31 del capítulo 4, que lo que enseñan los judaizantes es falso. ¿Sí me explico, hermano? Repito, una vez que Pablo les hace estas 5 preguntas retóricas, que hay una combinación con duras exhortaciones, así como un maestro de escuela que regaña al alumno, y después que lo regaña fuertemente, como que él respira, cuenta hasta 10, y como que se siente y dice, bueno, ok, ya lo regañé, ok, siéntense, voy a explicarles nuevamente de qué se trata esto. Pablo les vuelve a explicar, y esta explicación es muy larga, hermano, donde vemos 55 versículos que abarcan desde el verso 6 hasta el verso 2, y desde el verso 1 hasta el verso 31 del capítulo 4, y en total son 55 versículos. Es un sermón bastante largo, después de esas 5 preguntas retóricas que les hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo, hermano? Pues le va a explicar
ya los reprendió, ya los exhortó, pero Él los ama mucho, los ama mucho. Entonces Él dice, bueno, ok, déjenme explicarles de nuevo, ¿verdad? Déjenme explicarles de nuevo. ¿Y qué hace en estos versículos? Número 1, Él va a empezar a citar constantemente las Escrituras. Número 2, menciona como ejemplo a Abraham. Y número 3, menciona a Sara y a Agar usando una alegoría. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo Pablo usa el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, y les deja saber que esto de la fe y de la gracia no es nuevo. No es nuevo, porque siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Siempre ha sido por la gracia del Señor. Nosotros sin la gracia del Señor, hermano, no fuéramos nada sin la gracia de Dios. Y mire cómo comienza el versículo 6, ¿ok? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así dice el versículo 6, ¿verdad? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, una vez que Pablo en esas reprensiones que le da a estos Gálatas, en esas 5 preguntas retóricas, los lleva a que usen su discernimiento y le dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo es que así como ustedes, Gálatas, creyeron y fueron justificados por la fe, de la misma manera Abraham. De la misma manera Abraham. ¿Qué está citando Pablo? Está citando Génesis capítulo 15, versículo 6. Está citando Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña a citar las Escrituras. Esto nos enseña a ir a las Escrituras. Esto nos enseña la importancia de las Escrituras. No, pastor, es que yo siento, ¿verdad? Es que, pastor, mi abuelita dice que esto, pues dirá lo que quiera la abuelita. No, pastor, es que yo tuve una experiencia. Hermano, está citando la Biblia, está citando las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente dice, del mismo modo. Como decir, así como ustedes, Gálatas, del mismo modo. Abraham le creyó a Dios y Dios los consideró justos debido a su fe. Una fe que no es ni de nosotros. ¿Es un don de quién? De Dios. Es un regalo de Dios. Ahora, mire, hermano, eso ya lo vimos en el tema de los romanos, ¿verdad? Pero Pablo aquí lo vuelve a citar. ¿Por qué Pablo le nombra a Abraham? Hermano, Pablo es un tremendo apologeta. Pero ¿por qué nombra a Abraham? Mire, hay 3 personajes muy importantes para los judíos que para ellos son como intocables, como a ellos no me los toques. Número 1 es Abraham. Número 2, Moisés. Y número 3, David. Son muy importantes para ellos. Si Pablo, al poner como ejemplo a Abraham, seguramente los judaizantes dirían, a ver, vamos a escuchar qué dice de Abraham. O va a hablar de Abraham, a ver, si alguien sabe de Abraham, yo soy, según los judaizantes. Vamos a hablar qué dice de Abraham. Es como si yo dijera, ¿no? Pues yo sé hacer sopa de pata. Entonces los que saben hacer sopa de pata, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a escuchar. O yo sé hacer tamales. Los que saben hacer tamales, bueno, vamos a ver si es cierto. O carnita, ¿verdad? Como el hermano Miguel. Y ya empiezo a decir, no, pues se hacen así, así. Y si no sé, va a decir el hermano Miguel, no sabe nada. Entonces, está citando a Abraham de una manera muy intencional. Lo nombra porque los judaizantes seguramente cuando hablaban de Abraham, a ellos se les llenaba la boca y cuando hablaban de Abraham se jactaban. Como decir, somos del linaje de Abraham, tenemos por padre a Abraham. Seguramente decían, Abraham fue justificado por la circuncisión. Recuerda, el tema que traían los judaizantes era ese, si no se circuncidan no son salvos. Un evangelio basado en obras, en el esfuerzo humano. Entonces Pablo nombra a Abraham porque para los judaizantes era uno de los patriarcas más importantes del judaísmo. Lo nombra de una manera muy intencional el apóstol Pablo para
para probar, para mostrar con evidencias a través de la Escritura que Abraham, antes del pacto de la circuncisión, fue justificado por la fe. ¿Sabe lo que quiere Pablo con los Gálatas? Que descansen en la gracia de Dios. Es lo que quiere. Que descansen en la gracia de Dios. Bástate de mi gracia. ¿Verdad? Que descansen en la gracia de Dios. Cuando uno tenga aflicciones, hermano, prueba, descansa en la gracia de Dios. Amén. Entonces, Pablo, hermano, nombra a Abraham de una manera muy intencional para probar con evidencias a través de la Escritura que Abraham, antes del pacto de la circuncisión, fue justificado por la fe. Es decir, cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cuántos años tenía, hermano? ¿Se acuerda? Tenía 75 años cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y cuando el Señor le dio el pacto de la circuncisión, tenía 99 años. Es decir, Abraham ya había caminado 24 años por fe y por gracia. ¿Quién era Abraham? Abraham era un politeísta, era gentil, era idólatra, era pagano. Vivía en Ur de los Caldeos. Mas, sin embargo, desde que fue llamado por la gracia de Dios para salir de Ur de los Caldeos, salió creyéndole a Dios. Y salir de Ur, hermano, no era algo fácil. Quiero que sepa que no era algo fácil. ¿Por qué? Porque en Ur, hermano, en ese tiempo era una ciudad prominente, próspera. Era una ciudad donde todos querían estar en ese tiempo. Donde todos querían estar. Mas, sin embargo, ¿qué hace Abraham? Abraham sale, y sale, ¿qué, hermanos? Sin saber a dónde iba. Y para eso se necesita una fe que Dios da. Hace como 2 años vimos la vida de Abraham, toda la vida de Abraham, y encontramos que Ur, hermano, era una ciudad prominente, próspera, era una ciudad donde todos querían estar, como si fuera ahorita Estados Unidos. ¿Quién se quiere ir de aquí? Para irse a Nicaragua. ¿Quién levanta la mano? Para irse a Siria, donde persiguen a los cristianos. ¿Quién levanta la mano? No, nadie. Salir de esa ciudad esa no era cualquier ciudad. Era una ciudad prominente, próspera, era una ciudad donde todos querían estar. Pero ¿qué hace Abraham, hermano? Sale, y sin saber a dónde iba, va. Y para eso se necesita la fe que Dios da. Pues, ¿qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo que de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, los Gálatas y nosotros, al creer en Cristo, también fuimos justificados. Dice el verso 2. ¿Vamos ahí? Perdón, el verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y eso es lo que dice, ¿eh? Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Esta palabra saber es como si él dijera: a ver, Gálatas, perciban esto. Esto es importante, percíbanlo, esto es necesario, indispensable. Dice: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, aquellos que imitan la fe de Abraham, una fe que Dios da. Aquellos que imitan la fe de Abraham, estos son los que se consideran verdaderos hijos de Abraham en la fe. Así como ¿quién? Así como en su momento fueron los Gálatas, que fueron justificados, y así como nosotros también. Así como nosotros también. ¿Por qué? Mire bien. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Nosotros qué? Creímos, y al creer ¿qué? Fuimos justificados. Abraham sale de Ur a una tierra que todavía no había visto. Nosotros hemos salido del mundo y vamos a un lugar que todavía no hemos visto.
nosotros a leer, ¿verdad? Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, a leer cielo nuevo y tierra nueva, nosotros nada más usamos la imaginación, ¿verdad? Pero ¿lo hemos visto? No lo hemos visto. De la misma manera, Abraham salió de Ur a una tierra que no había visto. Nosotros también hemos salido del mundo y vamos a un lugar que todavía no hemos visto. Abraham anduvo como extranjero y peregrino. Nosotros también andamos en este mundo. ¿Como qué, hermanos? Como extranjeros y peregrinos. Abraham esperó promesas de parte de Dios donde tuvo que esperar. Fíjese bien, y unas nunca vio estando en esta tierra. Nosotros también hemos recibido promesas donde tenemos que esperar, y algunas promesas nunca las veremos en esta tierra, porque son promesas que nos esperan cuando estemos con Cristo. Abraham nunca vio el Mesías y creyó. Nosotros nunca hemos visto a Cristo y creemos que vive en nuestros corazones. ¿Es la misma fe? Es la misma fe. Es un don de Dios. Abraham, a pesar de sus errores, ¿se acuerda los errores de Abraham? Mintió como 2 o 3 veces. Pero recibió la gracia de Dios. Nosotros también, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas que hemos cometido en este camino, recibimos la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Abraham no recibió estas promesas por sus esfuerzos, por las obras de la ley o por sus méritos, sino por fe, por la gracia de Dios. Amén. Verso 8. Vamos ahí. Dice, y la Escritura. Mire cómo Pablo, ¿qué usa? La Escritura. Qué importante es usar la Escritura. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, pregunta, ¿Abraham miró a todas las naciones físicamente? No, pero creyó. ¿Usted ha visto su nombre nuevo, hermano? ¿Que le va a dar el Señor? No. Pero creemos. Amén, creemos. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Nueva Traducción Viviente dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¿Qué es esto? Dios, hermano, siempre ha tenido la intención de salvar a los gentiles. Siempre tuvo la intención de salvarnos, nosotros sin saber, hermano. Repito, ¿qué era Abraham, hermano? Antes de ser llamado era politeísta, era pagano. ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos paganos también. ¿Qué era Abraham antes? Era idólatra también. ¿Qué éramos nosotros antes? Idólatras también. ¿Quién le dio esa fe a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? Dios. ¿Quién nos dio a nosotros esa fe salvadora? Dios. Pero mire lo que dice el texto. Y la Escritura previendo, es decir, Pablo nuevamente, hermano, hace énfasis en la importancia de las Escrituras. Está citando constantemente las Escrituras. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Está citando Génesis capítulo 12, versículo 3. Otra prueba contundente. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es esto? Una promesa, una profecía que se cumple ¿en quién? En Cristo. Y esto habla, hermano, que Dios un día iba a justificar a los gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús, así como Abraham. Así como Abraham. Verso 9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad?
Fíjese, no dice ahí, de modo que a los de la fe son bendecidos con el circuncidado. Abraham no dice así, ¿no? Sino dice con el creyente Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin fe no hay justificación. Entonces, repito, el apóstol Pablo, hermano, al nombrar a Abraham, él lo usa porque los judaizantes tenían su principal referencia, que era Abraham el patriarca, y ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. ¿Qué hace Pablo? Nuevamente está citando las Escrituras. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, Pablo, hermano, le deja claro que los que dependen de sus esfuerzos, de las obras de la ley, y traten con su esfuerzo cumplir la ley, al no cumplirlas, caen bajo maldición, aunque la ley es buena. Es buena, dice, pues escrito está. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Deuteronomio capítulo 27, del versículo 11 al versículo 26. Vamos a Deuteronomio, hermanos, capítulo 27, del versículo 11 al versículo 26. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Fíjese lo que dice. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiesen en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Yo pregunto una cosa, hermano, antes cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿hacíamos esto? ¿No teníamos imágenes? Entonces, ¿en qué estábamos? En maldición, ¿verdad? Sigue diciendo, verso 16, maldito el que deshonrara a su padre, a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Verso 17, maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y es aplicable a aquellos falsos maestros que hacen desviar al pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Verso 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Verso 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostara con la mujer de su padre. Dice, qué tremendo, ¿eh? Por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera a su prójimo ocultamente, el que hiriere a su prójimo, ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Aunque aquí se refiere a esto, está hablando de toda la ley. ¿Cómo tenía que decir el pueblo? Maldito, ¿verdad? Amén, maldito. Ahora fíjese a dónde vamos a ir, porque es interesante todo lo que está diciendo aquí. Regresemos a Gálatas, capítulo 3, verso 11. ¿Lo tiene? Versículo 10, perdón. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, no, pues por mi esfuerzo, ¿verdad? ¿Quién puede cumplirla? Nadie. Dice, están bajo maldición, pues escrito está,
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si la ley es buena, pero como no podemos cumplirlas, ¿en qué caemos? Maldición, ¿verdad? Verso 11. Y que por la ley ninguno se justificará como para con Dios es evidente. O sea, Pablo sabe que no, porque el justo por la fe vivirá. Mira, Pablo aquí es como un maestro que tiene mucha paciencia. Mucha paciencia. Es decir, Pablo sabe que una de las doctrinas fundamentales del Evangelio es la gracia de Dios. Es la justificación. Y Pablo ha venido repitiendo en varias ocasiones que es por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Y se lo ha venido repitiendo una y otra vez. Porque eso ya lo repitió, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Ya lo repitió, hermano. Es como cuando en la escuela nos dejaban tareas. ¿Se acuerdan, hermano? Cuando iba a la escuela. Nos dejaban tareas y nos decía la maestra, escribe 100 veces, no tengo que jugar a la hora de la clase. Ya está uno, ¿eh? No tengo que jugar a la hora de la clase. No tengo que jugar a la hora de la clase. No tengo que jugar a la hora de la clase. Aquí Pablo es como un maestro que está repitiendo. De la misma manera, Pablo hace énfasis, no son nuestros méritos. Escriba, no son nuestros méritos. ¿Le dejo tarea? En un cuaderno escriba 100 veces, no son nuestros méritos. Es la gracia de Dios. Y después me traen la tarea. Pablo hace énfasis en que no son nuestros méritos, sino es Dios quien nos justifica. El justo por la fe vivirá. Lo vuelvo a repetir. La Nueva Traducción Viviente en este verso 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que la Escritura dice que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Verso 12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice. Es decir, Pablo está diciendo que el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, fíjese bien, porque la ley decía que mediante la obediencia una persona podía tener vida, pero ¿quién podía obedecer toda la ley? Nadie. Mas, sin embargo, ¿quién pudo ser obediente a la ley, hermanos? ¿Quién? Solo uno, Cristo. Lo que está diciendo Pablo, está diciendo que el camino de la fe, de la gracia, es diferente al de la ley. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir, sino solamente uno. Uno, es Cristo. Pablo quiere que descansen en la gracia de Dios. Que descansen en la gracia de Dios. Cuando te sientas abatido, cargado, afligido, es Cristo. Es la gracia de Dios. Verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hecho por quién? Por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Qué hace Pablo nuevamente? Vuelve a citar las Escrituras. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, ya que por la ley era imposible que nadie se justificara, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Nos compró. Nos redimió de la maldición de la ley. Repito, la ley es buena, pero al no cumplirla, ¿qué merecemos? Un pago. ¿Qué leímos en el texto anterior donde dice, maldito será? ¿Se acuerda? El Deuteronomio. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué está citando el apóstol Pablo aquí? Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo
22. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, fíjese bien, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, ¿usted recuerda el texto que vimos también en Deuteronomio que decía al pueblo, maldito será, amén? ¿Qué es eso? Lo injuriaban. Aquí al que cometía el crimen. Al que cometía el crimen. Es decir, la ley decía en el Antiguo Testamento que si un criminal era digno de ser ejecutado como castigo, era amarrado a algún poste o algún árbol o algún madero donde su cuerpo se colgaba hasta la puesta del sol, y donde todos afirmaban al ver esta persona, fíjese bien, donde todos afirmaban al ver esta persona, Dios ha rechazado a esa persona. Por eso cuando los romanos pusieron un letrero, cuando el Señor fue crucificado, que decía, este es el rey de los judíos, los fariseos no querían. ¿Por qué? Porque ese letrero enseñaba que habían rechazado a Dios prácticamente. La pregunta es, ¿por qué Cristo fue colgado en un madero si nunca cometió ninguna infracción de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo fue colgado en un madero si Él cumplió toda la ley? ¿Sabe por qué? Por ti y por mí. ¿Y qué hacía la gente? Lo injuriaban. Me llevaban la cabeza. ¿Qué tienen que hacer contra el infractor? ¿Qué tenía que decir el pueblo? En los textos anteriores que vimos, en Deuteronomio, ¿qué dirá el pueblo? Amén, maldito. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Cuando estaba en el madero, lo injuriaban. Él cumplió la ley, él no tenía que estar ahí, pero ¿sabe por qué, hermano? Repito, porque lo hizo. Ese era nuestro lugar. Lo hizo por ti y por mí. Amén. Todo el sufrimiento que Él pasó, todos los golpes que Él recibió, Él nunca hizo mal, siempre hizo el bien. No abrió su boca. ¿Qué decía la gente cuando lo veían? No, Dios lo ha rechazado. ¿Pero qué fue, hermano? Por nosotros. Porque nosotros somos los infractores. Amén. Verso 14 de Gálatas capítulo 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Vamos a seguir el próximo miércoles. Amén.